Regresamos en esta parte final de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con el doctor Carlos Pérez Padrón, especialista en cirugía bariátrica y metabólica y también especialista en manejo integral de la obesidad. Y bueno, doctor, pues platicamos, una persona que tenga sobrepeso y sobre todo obesidad, ¿a partir de qué edad te pueden ir a visitar? No sé, a niños de qué edades has atendido tú y cómo es este proceso. Llegan y a partir de ahí, ¿qué pasa? Ok, pues sí, mira, la verdad es que la cirugía bariátrica se ha ido extendiendo un poquito más. Normalmente yo veo solo adultos, pero sí pueden llegar a consulta a partir de los 15 y 16 años, cuando sobre todo tienen estos problemas. Y obviamente el enfoque cambia muchísimo porque también ahí ya no hacemos tanto uso o echamos mano de un endocrinólogo, sino también de un pediatra, ¿no? Es muy importante también ver cómo va la relación del peso conforme a la edad del niño, del adolescente en este caso, y pues sobre todo con eso condicionar qué tipo de tratamiento se puede dirigir, ¿no? Y también qué problemas ha tenido. Desafortunadamente en nuestro país pues tenemos el número 1 de obesidad a nivel mundial hasta el año pasado. Ahorita se ha ido cambiando un poquito esto. Sin embargo, pues también son estrategias que tenemos que ir buscando desde más temprana edad, ¿no? Porque también no es raro que ahorita vayamos a un kinder primaria y empecemos a ver que hay pacientitos pues mucho más con este problema desde mucha más temprana edad, ¿no? Y pues respecto a la consulta, pues mira, la primera cita de valoración es muy importante. Normalmente esa cita se lleva un poquito más de tiempo, una hora y media, donde pues primero es importante conocer quién eres, te hacemos una historia clínica detallada, conocemos tus antecedentes, que también son importantes, tipos de antecedentes tanto personales como en tu familia. De igual manera es muy importante hacer interrogatorios sobre algunos síntomas o complicaciones que la obesidad o el sobrepeso puedan llevar a que estés buscando la atención. De igual manera empezamos a generar un plan estructurado, individual. Cada paciente es diferente y cada paciente requiere un tratamiento diferente, ¿no? Hay pacientes que van a ser candidatos a tratamientos médicos, pero también van a ser candidatos a combinación de tratamientos médicos con quirúrgicos, o algunos que desde inicio, obviamente ya después de todas las valoraciones multidisciplinarias, pueden ser candidatos a una cirugía claramente, ¿no? Entonces, hacemos una historia clínica, un interrogatorio. Me interesa a mí mucho conocer cuáles son tus metas y cuáles son tus motivaciones, sobre todo porque también eso define mucho hacia qué estrategia vamos a ir optando, ¿no? No es lo mismo, también es reeducar al paciente, ¿no? No es simplemente por cuestiones estéticas, también es importante que el paciente vea todo el espectro completo de la obesidad, ¿no? Que entienda cuáles van a ser las complicaciones que puede llevar si no se trata a tiempo esto, y de igual manera que entienda cuáles, o más bien intenta aclarar cuáles son sus dudas respecto a la enfermedad que padece, ¿no? Si no, pues cualquier tratamiento fallaría. Y ya después de eso, pues obviamente platicamos de las estrategias. Hay medicamentos, como bien mencionamos hace ratito, que se pueden empezar a utilizar. Son bastante buenos, pero tienen que ser en pacientes muy seleccionados. Porque si no, si cualquiera paciente va con cualquier médico y ese médico no es especialista, no va a entender sobre los efectos adversos, no va a entender sobre las complicaciones que pueden llegar a presentar. Lo mencionabas hace ratito antes de empezar, pues también algunos medicamentos tienen algunos riesgos, ¿no? Riesgos de pancreatitis, riesgos de incrementar ciertos riesgos de cáncer. Entonces tampoco son tan inofensivos y pues también por eso hay que ser bastante juiciosos con quién nos atendemos. Y también algo importante, las expectativas también, qué tanto peso tenemos planeado perder o cuánto nos gustaría perder. Y no solo el peso, sino también cómo nos gustaría recuperar nuestra salud, ¿no? Y qué manera, ¿no? Que es lo más importante al final. Y ya si obviamente ahí está en el plano o la indicación de alguna cirugía, podemos platicar sobre los tipos de cirugías que hay. Las dos más conocidas son la manga gástrica y el bypass gástrico, ¿no? Dentro del bypass gástrico tenemos varias opciones. El más común es el YDRU, pero pues también eso es algo que es muy importante explicar al paciente, ¿no? ¿Qué tipo de complicaciones pueden haber, pero también qué efectos hay, ¿no? Lo importante es que la cirugía bariátrica no es simplemente disminuir el tamaño del estómago, por ejemplo, ¿no? Es también todos los cambios hormonales que hacemos a nosotros al reconfigurar el intestino, ¿no?
Y es algo que también va mucho más allá de un método simplista de simplemente cortar el estómago y unir un intestino, sino también entender por qué se hace y de qué manera se hace y cuál va a ser el beneficio a largo plazo. Y una vez que se completa esto, pues obviamente platicamos sobre la necesidad de valoraciones de laboratorios, de estudios de imagen, de estudios de corazón también. Y ya también ahí es que echamos mano de todo el equipo, ¿no? Valoraciones por psicología, por nutrición, endocrinología. Claro, y me gustaría regresarme un poquito a lo que mencionaba de los medicamentos GLP-1, ¿no? Que son ahorita bastante reconocidos por lo de la pérdida de peso, pero también se ha detectado que en muchas ocasiones hay, por ejemplo, nutriólogos que los recetan. A ver, entonces oriéntenos un poquito, ¿quién es el especialista que sí te puede recomendar utilizar un GLP-1? ¿Es un endocrinólogo? ¿Con quién se pueden acercar? Sí, no, pues más que recomendarlo, pues prescribirlo, realmente la prescripción pues sí debería estar basada en una persona que tenga el adiestramiento indicado para este tipo de medicamentos. Y no solamente es indicarlo, sino también sepa cómo resolver las complicaciones que pueden llegar a tener o los efectos adversos. La verdad es que dentro de los más indicados, pues son tanto internistas con alguna especialidad en obesidad, endocrinólogos, bariatras clínicos, y también, pues, obviamente, cirujanos, pues, podemos hacerlo, ¿no? También depende cada uno cómo quiera llevar a cabo su práctica, pero también lo podríamos hacer. ¿Hay tasas de éxito, doctor? Ahorita, por ejemplo, que mencionabas esto, el bypass o la banda, ¿se miden si realmente son exitosas o la gente vuelve a recaer? Bueno, por ejemplo, ahorita que mencionaste banda, también es importante diferenciarla porque banda es diferente a manga gástrica. La banda era un procedimiento que se hacía en los 90s, 2000, que desafortunadamente tuvo tantas complicaciones y efectos adversos que se dejó de usar. Pero sí es nada como haciendo ese paréntesis La manga pequeño. es ahorita la manga, ¿verdad? La manga gástrica. Sí, pues mira, la verdad es que el efecto de la cirugía se mantiene durante 2 años prácticamente. La pérdida sostenida del peso, es decir, donde el peso va en picada, son los primeros 2 años. Que es donde el cuerpo, bueno, me gusta decirle a los pacientes que es como tener un entrenador personal dentro de ti, ¿no? Donde te va a echar la mano para que tengas tus cambios hormonales, pero también de cierta manera te ayuda porque pues al final en la configuración de los intestinos que hacemos en el bypass gástrico o el disminuir el tamaño del estómago, pues también va a condicionar que el paciente ya no pueda comer las mismas cantidades o proporciones, de igual manera ya no va a absorber de manera normal las grasas. Entonces si un paciente, por ejemplo, come grasas de más de lo que estaría indicado por el nutriólogo, pues también podría tener muchas diarreas, podría tener como ahí unas situaciones muy incómodas, que es la propia naturaleza de la cirugía o del tratamiento quirúrgico y lo que va también a ayudar a esta pérdida de peso. No tanto por la diarrea, sino porque disminuimos la absorción de grasas, por ejemplo, ¿no? Y respecto a la pérdida de peso, pues sobre todo son los primeros, o sea, son los 2 años sobre todo. Como un periodo de adaptación. Y el periodo de adaptación. Después de ahí, el paciente puede, si no, durante esos 2 años no terminó de adquirir esos cambios del estilo de vida, sí puede tener una reganancia de peso. No va a ser la misma que al inicio, pero sí puede llegar a ganar hasta un 40-50% de peso de lo que ya había perdido. En contraste, por ejemplo, con los medicamentos se ha demostrado que cuando suspendemos el medicamento, a 1 año recuperamos casi el 80-90% del peso perdido. Entonces, la cirugía bariátrica sigue siendo el tratamiento pues más sostenible para la pérdida de peso. Pues se nos acabó el tiempo, Mario, pero ojalá pronto el doctor nos pueda volver a acompañar porque la verdad es que es un tema sumamente interesante y también, bueno, finalmente ojalá nos pudiera decir hacia dónde deberíamos empezar a dirigir esta conversación como sociedad. Claro, muchísimas gracias pues también por el tiempo y creo que lo más importante es que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad multifactorial, es una enfermedad compleja que requiere tratamientos por especialistas, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que todos pudieran? Pero pues no. Estás en Star Médica, doctor. Estoy en Star Médica, correcto. Star Médica, consultorio. 314. 314 Star Médica. Ahí está el doctor Carlos Pérez Padrón, especialista en cirugía bariátrica y metabólica y manejo integral de obesidad. Pues nos vamos, Cami. Nos vamos, que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted. Pase un excelente día.